Estamos en vivo y en directo, una transmisión más después de una semana, 2 semanas. Una semana, ¿no? ¿Una semana? Sí, la semana pasada por ahí tuvimos problemas. 2 semanas después de un en vivo. Ya que la semana pasada hubo problemas técnicos Una por ahí de las tormenta. tormentas y todo eso que estaba aquí en México. Digo, para los que son de fuera. Por ahí tuvimos pequeños inconvenientes climáticos, pero ya estamos aquí de regreso. Y afortunadamente, como digo siempre, no vivimos de esto. Exactamente. No tenemos ingresos de esto. Correcto. Si no, ya nos hubiéramos muerto de hambre. Y esto es por amor al arte. Estuviéramos en serios problemas ahorita. Sí. Pero, dato importante, si bien la semana pasada no hubo en vivo, sí hubo episodio, entonces pueden pasarse a YouTube y... Así es, Horizonte de Sucesos. Correcto. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy, Israel? Vamos de lleno, ¿no? Bueno, Sí. Supongo que ya lo están viendo en el título, pero vamos a hablar de encuentros cercanos del... Tercer tipo. Muy bien. Y pues bueno, sobre todo gracias a los que nos están acompañando y les recordamos un poquito la mecánica. Vamos a estar hablando de algunos casos de encuentros cercanos. Por ahí también, si ustedes tienen alguna experiencia o algo que Sería muy quisieran interesante. contar, déjenlo en los comentarios y poco a poco iremos como contándolos. Pero bueno, dicho esto, Edito, Yo ¿arrancamos? voy a arrancar. Dale. Te vi decidido y... I'm gonna take the chance. Muy bien. Este caso es de los primeritos que yo aprendí Ok. de casos internacionales, porque pues de morro conocía todos los de Jaime Maussan, ¿va? Como todos, Sí. y no estaba muy empapado de los casos que ocurrían alrededor del mundo, pero este caso, ¿desde cuándo que le traigo ganas? Y como es un caso corto, pues no había una oportunidad para meterlo en algún episodio, Ok. así que aquí queda perfectamente. Muy Esto ocurrió en 1970, hace mucho, el 7 de enero exactamente, aproximadamente 4:45 de la tarde. bien. Sí. Y se trata de 2 personas. Estos güeyes son de Finlandia, si mal no recuerdo, sí, Finlandia. Y esto ocurre cerca del pueblo llamado Imjärvi. De hecho, el caso se le conoce como caso Imjärvi. Muy bien. Y estos men, Esto es mi... porque men es Ajá. plural, Sí, sí, sí. están practicando esquí en Ok. una montaña, en un bosque. Imagínate la típica escena de... como el video de RBD. Ajá, Bueno, ese. están ahí practicando esquí, 4:45 de la tarde, más o menos. Y se trata de Arno Heinonen, Ok. de 36 años, es leñador. Imagínate un leñador escandinavo, Sí. vato mamadísimo, alto, rubio. Y en plena víspera de la nieve y todo eso, ¿no? Ajá. Como que el vato estaba en su pleno punto. En su hábitat. Sí. Y su camarada, su amigo es Esko Viljo, Ok. de 38 años. Él es granjero, que de igual manera el vato está bien trabajado. Ujú. Sí. Entonces, ellos están practicando esquí y de repente comienzan, bueno, de hecho los dos ya están bastante cansados. Uno le dice al otro, a ver, dame chance, carnal, porque ya estoy cansado. Sí. Pero en eso escuchan a lo lejos un zumbido, se empieza a escuchar un zumbido y este zumbido se está moviendo, se está desplazando, Ok. no está fijo y pues obviamente no saben de dónde viene. Ya. Ujú. Ahora, el zumbido se va haciendo cada vez más fuerte y se dan cuenta de que a lo lejos ven una luz. Ujú. Así empieza, Como el destello. ajá, casi todos los casos, ¿no? De encuentros Sí, cercanos sí, con sí. una luz en el cielo. Total que la luz se acerca hacia ellos y pueden distinguir, entonces ya cuando la tienen a cierta distancia, pueden distinguir que se trata de un objeto metálico con forma de plato Sí. invertido, o sea, un plato de cabeza. Y no es un típico disco, porque ya ves que estamos acostumbrados a ver que los ovnis son el plato así y otro plato abajo. Sí, siguen dos Este es partes, como ¿no? un solo plato. Tal cual como lo ven ahí, Ajá, como el justamente. Sport Model. Ujú. Y este plato está plano de la base. Ok. Ujú. Es una cacerola con Sí, parte como... plana. Este objeto lo alcanzan a distinguir en la luz, que ya está muy cerca. Y resulta que está pequeño, mide 3 metros de diámetro, cerca de 3 metros de diámetro. O sea, es una Es una cosa muy Una navecita. pequeña, Ujú. un bebé.
Y este objeto se les acerca bastante. Dicen que, por ahí hoy leí un comentario de que prácticamente podían alzar el bastón del esquí y le podían pegar. Ya. O sea, lo tenían así. Y la navecita no aterriza, sino que se queda a 3 o 4 metros de altura del suelo, Sí. de la superficie. Y de repente empieza a aparecer una niebla. No sé si estaba brotando de la nave, que lo más seguro es que sí. Sí. Porque pues no había ninguna niebla. O también pudiera ser, perdón que te Ujú. interrumpa, lo de... ¿Te acuerdas como la memoria esa mental? Que hacen como el juego mental de que te imaginas un escenario que no es. Ese es un comentario Muy muy atinado. acertado y Exactamente. clave. Quiero que lo guardes Lo noté. para más al Lo ratito. tengo aquí. Bueno, pero esta niebla no es una niebla cualquiera, es una niebla de color rojo y gris. Ok. O sea, no me lo imagino, me imagino que dos tipos de humo, ¿no? Sí. Uno rojo y otro gris. Ahí nos dice Carlos Rodríguez, Oli. Oli. Oli, Síganse Carlo. pasando ahí por el chat. Bueno, y pues de repente se dan cuenta de que todo alrededor de ellos ya está lleno de esta niebla de Ok. dos colores. Una buena área del suelo ya está, o sea, están envueltos en ella. Sí. Y de hecho, según los testimonios de los dos testigos, valga la redundancia, ¿no? Sí. Dicen que, bueno, describen lo que ya hemos mencionado aquí en el programa, que es el factor Oz. No sé Ok. si lo recuerdas. Pero recuérdanos para los que no... Que es como una porción, bueno, su escenario como que está aislado de la realidad. Ya. Se ok. vuelve como un escenario controlado, donde no hay ruidos, o sea, como que el tiempo parece detenerse. Sí, como una especie de No se oyen burbuja, ¿no? animales, o sea, Sí. así, una burbuja de irrealidad, por así decirlo. Entonces, también para este momento, no solo se encuentran afectados por el factor Oz, que le llamamos, sino que también están como hipnotizados. Que Ok. también ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? En los casos de encuentros cercanos. Sí, pero bueno, sobre todo ahí ha pasado cuando ven directamente a los ojos Ajá, de estos seres, de los grises. seres, de los grises más que Ujú. nada. Gris, por cierto, como el que tenemos aquí. Ah, Justamente. por cierto, déjame presentarte. Ya tiene nombre, ¿eh? Ah, que sí, ¿cómo se llama? Jimmy. El Jimmy, muy bien. Se llama Jimmy. Y este amigo Jimmy nos lo proporcionó Gato Menguante, que como ya había mencionado es amiga del podcast porque es pariente del alien de Miramar, que fue nuestro primer invitado. De hecho, antes de que lo presentes ahí, pasamos Ajá. otra vez. Esta calidad es muy buena porque, si se dan cuenta, este gorrito se puede quitar. Entonces... Sí, pero ponlo en la cámara. Ah, Quita. lo estoy regando. Pero bueno. Creo que el episodio pasado traía su El traje de chamba. De chamba. Ahorita está un poquito más relax Y- porque pues es viernes. Tiene aquí el El logo Horizonte de de Horizonte de Sucesos. Sucesos. Pueden encontrar los trabajos de Gato Menguante, que me dice que hace envíos Sí. a México, a todo México. Chequen su página de Facebook y Epa, de Instagram, así, Gato Menguante. sí Así es. lo pueden encontrar. Y Pero tiene varios bueno, trabajos buenos. Sí. O sea, pero bueno, ahí pásense y cualquier pedido, pues ya saben. Entonces les estaba diciendo que ellos están como hipnotizados. A ver, nos llega un mensaje. Nos llegó un mensaje de Mercedes que menciona justamente: hola muchachos, a mí me han pasado cosas así parecidas desde que era una niña. Amo estas historias. O sea, ¿ha tenido encuentros cercanos? Bueno, Mercedes, si nos quieres contar, ya sabes. Ahí lo puedes dejar en los Siéntete comentarios. libre. Y muchas gracias por comentar. Bueno, ellos están como en un estado de conciencia alterado. O sea, no están en sus 5 sentidos. No porque hubieran estado tomando ni nada, sino por el fenómeno que está pasando. Y aparte de que están en esta campana de irrealidad que le Claro. decimos al factor Oz. Que es muy común en este tipo de casos, Ajá. repitiéndolo, ¿no? Entonces, pues sí, están incapaces de huir. Ellos quieren huir, pero no pueden por lo mismo. O sea, No, algo les dice que... No es que algo les diga que no huyan, sino simplemente no lo hacen. O sea, es algo... Como el típico sueño de que te estás peleando y sientes que Ajá. pegas fuerte, pero no puedes Ándale, pegar. o que ¿así? corres y corres así bien despacio. Ajá, lo entiendo. Y debajo del disco, aquí difiere esta información dependiendo de la fuente. Ya dijimos que es un disco
como una cacerola, Sí. abajo está plano, y abajo del disco hay una columna, sale una columna. Ok. En algunas fuentes describen la columna como estructural, o sea, sólida, Ok. y en otros la describen como el típico De haz de luz, luz. sí. Ujú. Y recuerda tu comentario muy acertado. Sí. No, que iba a decir que también eso depende mucho, yo creo que de la perspectiva de cada quien, ¿no? Sobre quienes lo ven como un haz de luz y sobre todo quienes lo ven como una estructura Puede ser. sólida. Es mucho un tema de interpretación también, ¿no? Puede ser. Yo creo que ahí nada más los dos testigos principales son los que te pueden Sí. decir. Entonces, les decía que algunos dicen que es un haz de luz y otro que es un tubo, tal cual. Ya. Ahí Mercedes nos está compartiendo su mensaje, su vivencia, y como los mensajes de TikTok están un poco cortos, vamos a esperar a que Claro. ponga algunos y ahorita los leemos. De la columna, sea lo que sea, sale una figura, que es lo que estábamos esperando. Claro. Este episodio es de puros seres, Sí. encuentros con seres. Sale una figura humanoide de apenas 90 centímetros. Ok, está O sea, es chaparrito. una cosita. Sí. 1,30 m. Ellos lo describen, antes, yo no lo apunté aquí, pero antes de que se me olvide, trae un traje verde pegado al cuerpo. Ok. Y trae botas hasta las rodillas y guantes hasta los codos. Ahora sí, les voy a seguir diciendo la descripción. Su piel es color azul pálido y sus proporciones corporales son alargadas. O sea, se ve un poco desproporcional, así como estirado hacia Ya. arriba. O sea, las proporciones son... Como personaje de Ark mal hecho. Ajá. También vino a mi mente eso. El rostro tiene una nariz afilada y aquí también no se sabe si era su nariz o era un pico, porque dicen que está así, o sea, como un gancho, como un pico. Sí. Tiene una nariz afilada y curva, o quizás era un pico, y estaba coronado este ser con un casco metálico en forma de cono. Ok. Y según palabras de los dos testigos, su semblante era maligno. El ser estaba serio, o sea, no estaba sonriendo ni nada, simplemente Sí. estaba serio, semblante neutro, pero ellos sentían así como malicia en él. Era lo que te iba a decir, porque hay muchos casos en donde como que estos seres irradian o tranquilidad o Ujú. paz o algo por el estilo. En este caso era Al algo parecer. maligno, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Quién sabe si el ser estaba emitiendo esa sensación activamente Sí. o era simplemente la intuición de los testigos? Sí, que entra el miedo, ¿no? Ahí. Y tenían buena razón, ahorita vamos a ver por qué. Sí. Pero antes de pasar, quiero que recuerdes tu mensaje. El comentario, tu vamos comentario. a hilarlo. O sea, aquí por lo general casi siempre, en muchos casos, tanto de tercer tipo como de segundos, si no me equivoco, Ajá. pasa que el entorno en donde estás antes de ser abducido o antes de tener como este encuentro cambia totalmente. O sea, tú Ajá. piensas que estás como en otra Sí. otra estación o algo por el estilo. O sea, ellos como que usan mucho pantallas De memoria, Ajá. les llaman, pero son como ilusiones. Sí. Son como ilusiones. Y a veces puede que cambien físicamente el entorno o psíquicamente te hacen creer Algo. que está pasando algo que no está pasando, en realidad. Sí. A lo que voy es que ellos juegan mucho con la conciencia humana. O sea, Sí. la conciencia humana tiene mucho que ver en lo que la gente ve en estos encuentros. Y ahora quiero que recuerdes la forma de la nave que acabo de describir. Correcto. Un plato Era un plato plano de abajo. y con la Una estructura que ya columna. conocemos arriba. ¿Y esto no te da forma de algo? Un hongo. Ok. Ajá, Ok. un hongo. Y el ser mismo, la manera en la que está vestido, con su gorrito en punta, Sí. ¿Un gnomo? un gnomo. Ok. Ajá. Y recordemos en dónde está ocurriendo este caso, en Imjärvi, en Finlandia. O sea, sea, toda la por esa zona región. geográfica totalmente alineada con ese tipo Ujú. de... ¿cómo se llama? Con Bioma. las historias o la Sí. mitología de la zona. Muy bien. O sea, como que el ser se basa en la... Sí, en la conciencia de los Sí. testigos para presentarse o no sé. Claro, y aparte como que también para hacer algo más digerible, ¿no? Para la gente, o sea, como que Ajá. poder ponerle una... Pues sí, como una imagen que puede reconocer aunque no la conozca, ¿sabes? Ujú.
A ver, si te parece bien, hacemos una pequeña pausa y leemos lo que nos puso Mercedes. Va. Nos dice... Bueno, empieza en tema de: hola muchachos, a mí Ujú. me han pasado cosas así parecidas desde que era una niña. Amo estas historias. Fuimos a acampar a una presa acá en Chihuahua y salió una esfera muy luminosa del agua. Nos quedamos en el cielo a medianoche, son como estrellas muy hermosas y aparecen y desaparecen al mismo tiempo. O sea, lo que entiendo es que esto emergió del agua, ¿no? Ajá. Y luego se empezó como a iluminar y se quedó como estático en el cielo, si no me equivoco. Sí. Esa Mercedes, mira, Sí. le atinaste al otro tema que traigo. Ya. Espero que andes por ahí y esperes a que le toque su turno. Sí, aquí yo que dejaría una pregunta para Mercedes, Ujú. digo, para que, tío, si quiere. O sea, ¿cuál fue su reacción o qué fue lo que, o sea, Sí, va. lo que pasó? Pero bueno, ahí si lo quieres contar, seguiremos aquí un rato. Pero bueno, continuando con lo que te decía, pareciera que el fenómeno se adapta a la conciencia de Sí. los testigos. Pero bueno, seguimos con el caso. Ya les di la descripción del ser, pero no les mencioné que aparte de todo esto, el ser, las manos eran como garras, o sus dedos eran como garras, Ok. y en ellas sostenía una caja, del tamaño de una caja de zapatos, Sí. y la caja era negra, y pareciera que estaba sujetándola con fuerza, o sea, así como... Como si pesara. O sea, se como le si veían las fuera manos así como... haciendo un esfuerzo, vaya. No esfuerzo, pero como si la estuviera apretando, no sé, así agarrando acá machín. Bien machinada la tenía. Ajá. Y de esta caja salía una luz amarilla, parpadeaba. Sí. Y esta luz era como si fuera una linterna. Ya ves que la linterna pues está como que dirigida, ¿va? Sí. Es un haz Sí, de el luz haz de luz dirigido. va dirigido a cierto Ajá. punto. Y de hecho él la estaba moviendo hacia los dos testigos, hacia los dos hombres. Ok. Que les repito que ellos están inmóviles, no se pueden mover. Sí, como si estuviera enfocándolos, ¿no? Ajá, como si los estuviera alusando con esa luz. valga Como la si ese redundancia. haz de luz también pudiera como controlarlos, o sea, como Tal vez. paralizarlos o algo por el estilo. Ahorita que terminamos este caso, creo que podemos darnos una idea de lo que, De lo que es. pudo haber sido. Y apuntaba con ella a los testigos y luego ellos vieron aparecer chispas rojas. Bueno, dan muy específicamente los colores de las chispas. Rojas, verdes y violetas Ok. en el ambiente alrededor de ellos, con la luz que les está emitiendo este ser. Y dicen que no sentían nada con las chispas ni nada, o sea, simplemente las vieron. Ya. Él se regresa a la columna, haya sido de luz o haya sido de metal, sube al disco, al plato, se disipa la niebla y el objeto despega y se pierde en la lejanía, ¿verdad? Sí. Una vez que se va el objeto, Arno, que te digo que era el leñador, intenta huir o correr, caminar y se cae. Se cae de costado Ok. y cae sobre su costado derecho. Pues resulta que su pierna derecha no reaccionaba correctamente. Tiempo después, ambos pues van al médico porque pasaron por varias afectaciones a su salud. Ok. Entre ellas, bueno, directamente te digo que les diagnosticaron exposición a radiación. O sea, Que también, o sea, es frecuente, es una constante, mejor Sí, dicho, en también. casos, a ver, no sabemos si son reales o no, pero casos como con un contexto de ese tipo. Ujú. De encuentros con seres. Sí. Y bueno, los síntomas que tuvieron, por decir, Arnold padeció orina oscura durante varias semanas, malestar ocular, dolores de cabeza intensos y confusión mental. Lo mismo para Vilio, que era su compañero, Sí. que dijimos que era granjero. Pero parece que Vilio tuvo, o sea, él nada más tuvo dolores de cabeza intensos y confusión mental, pero en menor grado, o sea, como que más leve. Y resulta que Arno, Sí. que fue el que tuvo lo peor, era el que más le apuntaba el ser con la luz amarilla. Entonces probablemente eso era lo que hizo la luz. Sí. Era un haz de radiación electromagnética, porque Claro. no les tomaron, no le encontraron radiación. O sea, la radiación atómica es la que puedes medir con un contador Geiger, Sí. el que truena así. Sí. Y la electromagnética pues es
luz ultravioleta o Ya. rayos X, así. Esa no deja ese tipo de rastro. Sí. Y yo creo, bueno, es que se ve como que el daño fue interior, o sea, por eso la Sí. orina oscura probablemente era de sangre o algo así. Es que, o sea, para mí el haz de luz, digo, nosotros lo conocemos como quizá algo radioactivo, ¿no? O sea, como algo de, digo, sí que tenía radiación. A lo mejor pudo haber sido otra cosa, desconocida para nosotros, También. que en nosotros creó como ese efecto secundario, no letal, pero que sí muy dañino para nuestra Muy salud. dañino. Ahora, cuando este es un dato curioso, que no tiene nada, tal vez no tiene nada que ver con el caso, Ajá. pero ahorita vamos a ver cómo se une. Se hila. Cuando querían ir a la luna los humanos por primera vez, Estados Unidos, Sí. con las misiones Apolo, una de las, bueno, había muchos obstáculos, ¿va? O cosas en contra. Uno de ellos era Muchos retos. muchos retos. Uno de ellos se llama el cinturón de Van Allen. Lo he escuchado. Es un cinturón imaginario, por así decirlo, alrededor de la Tierra, que es de radiación. Ok. O sea, debido al campo electromagnético de la Tierra, las partículas cargadas del Sol se atrapan en ese cinturón y ahí están. Entonces no puedes pasar mucho tiempo ahí porque pues te mueres. Sí. Y pues las naves del Apolo, de las misiones Apolo, tenían que atravesarlo sí o sí para ir a la Luna, porque está Ok. entre la Tierra y la Luna. Entonces lo hicieron de forma de que no estuvieran mucho tiempo ahí, en ese cinturón. Ya. Y así fue seguro, ¿va? Pero dicen que cuando lo cruzaron, los astronautas, incluso con los ojos cerrados, veían luces en sus ojos. O sea, eran las partículas reactivas atravesando la nave como mantequilla. Sí, pues es que imagínate, al final son puros conceptos de física, ciencia y todo eso, como que ya aplicados a la realidad. Y Sí. el cómo reacciona tu cuerpo ante Sí. ese tipo de cosas, pues está cabrón. Pues si estaba atravesando la lámina de la nave, Sí. o sea, imagínate, tu carne la atraviesa como si nada. Ah, Ahí como dato curioso, ellos incluso cerrando los ojos veían flashazos de luces de colores. la madre. Entonces, Supongo que va a ser como muy traumático todo eso, ¿no? O sea, pues, sí, es que ya se supone que están están entrenados. preparados, ¿va? Sí, Están pero entrenados. pues bueno, quién sabe. Después buscaré más. A lo que quiero llegar es que las luces de colores que vieron Arno y Vilio las vieron a partir de que el ser les aventó el haz de El luz. haz de luz. Entonces yo pienso que a lo mejor fue el mismo efecto o un efecto similar. Sí. El haz de luz traía radiación y las luces que vieron fue de lo mismo que les estaba atravesando los ojos Sí, bueno, y eso. eso que dices ya ayuda a explicar mucho como esto que pasó, como ese artefacto. Pero Sí. insisto, ¿no? Son como herramientas o tecnología que pues no conocemos, que a nosotros nos impacta pues demasiado. O nos Ujú. afecta en este caso en el tema de salud y todo eso. Digo por las, ¿cómo se llama? Los efectos secundarios que tuvieron Ya. en el cuerpo. Bueno, y ya para finalizar este caso, los dolores de cabeza intensos y la confusión mental, es decir, que su desempeño pues intelectual, su Sí. desempeño intelectual se vino vio para abajo? afectado, se Ok. vino para abajo de por vida. No, no. O sea, sufrieron daño, eso ya es daño cerebral Sí, de por vida. O sea, sí, ellos irreversible. quedaron muy afectados de por vida, por el resto de sus vidas. Y de hecho, hay un doctor que se llama Gary Noland, que es de, no me acuerdo qué universidad, pero el vato es muy bueno. Sí. Y él trabajó en casos de afectaciones por encuentros con el fenómeno ovni. Ok. O sea, por parte del gobierno, a él le llegaban casos de gente o militares o soldados que habían estado en contacto con ovnis Sí. y tenían daños a la salud. Y muchos eran así, o sea, daño cerebral. Y de hecho el vato les hizo análisis Sí. y vieron que en su cerebro había tejido como cicatrizado por dentro. Fíjate que eso a mí me llama bastante la atención. O sea, yo creo que quitando el mame de, no, es que esto es falso, se puede desmentir. Ok, va, eso te lo compro. Pero, pues, por ejemplo, para la gente que no cree, pues, ¿cómo explicas ese tipo de afectaciones en la salud? Todo ese tipo de daños irreversibles a nivel
pues cerebral, a nivel cuando encuentran como residuos en el cuerpo, Sí. cosas. Es ahí donde yo digo, a la madre, o sea, pues, ¿qué era entonces? Sí, sí, sí. De hecho, a ese padecimiento lo conocen como síndrome de La Habana, Ok. porque algo pasó en La Habana Algo sucedió. con unos políticos como que decían que sospechaban que los rusos o no sé quién les habían disparado con armas de energía dirigida, algo así, microondas o no sé, Sí, y eso les causó como que les cosió el cerebro, sí, que es la cicatrización que veían en los rayos X o en el escaneo del cerebral. claro. Y pues cuando el doctor que te digo, Gary Nolan, fue a ver a las víctimas, dice el vato que, o sea, se veía luego, o sea, caminaban mal, no podían hablar bien, o sea, tenían daño cerebral esos Sí. vatos. Y así mismo estos dos testigos, Arno Heinonen y Esko Viljo, de Imjärvi, Finlandia. Gracias al encuentro con ese ser malévolo. Ahora, ¿cuál era la razón de ser del ser? O sea, ¿por qué, con qué objetivo fue y bajó? Aquí hay unos güeyes, los voy a chingar. Es Ok. eso, porque por lo general casi siempre es muy circunstancial o con saña. ¿A qué me refiero con saña? Por ejemplo, cuando van a abducir a alguien, pues es voy sobre él y se acabó, ¿no? O luego en otras partes es te los topas que estaban haciendo algo Ajá. y bueno, te tocó, ¿no? Ujú. Pero en este caso siento que hasta fue con mucha... O sea, el vato llegó ahí con ellos. fue como bueno, no sé, me la estoy fumando, ¿verdad? No. Pero pues no sé, como cuando estás probando un arma y quieres ver cómo afecta Ah, en puede un ser. escenario real. Ándale. O sea, pues al final es algo pues, militar, ¿no? Vamos Sí. a llamarlo así. Puede ser. No sé, o sea, lo estoy viendo, se me está ocurriendo ahorita de bote pronto. O simplemente tenía ganas de hacerle daño a los humanos. No lo sé. Nada de malas, el güey. Tal vez. Pero está bien. Pero Fíjate, ese fue el caso de Imjärvi. muy bien. Fíjate que ahorita que mencionaste tema de pistolas y rayos y eso, creo que vale la pena hablar de un caso que fue en Rusia. Si te Ok. parece, vamos con él y traes otro caso, ¿no? Sí. Bueno, cerramos con ese y Va. vemos. Muy bien, esto fue todo por... Nah, no es cierto. Este fue el caso de Voronezh, que es una Voronezh. ciudad en Rusia. Anteriormente lo que era toda la Unión Soviética. Esto fue en 1989, el 26 de septiembre. Ujú. El escenario fue más que todo entre las 6:30, 7:30 de la tarde. ¿Sí? Aquí antes de empezar, casi siempre en todos los escenarios, ya sea de abducción, encuentros cercanos del tercer tipo y todo ese tipo de cosas, pasan como en, no sé, en medio del bosque o en carreteras solas a las 3 de la mañana, Ajá. o cosas de ese tipo, ¿no? Este caso, se nos cayó un puar. Un gato. No, este caso, para empezar, fue de los más sonados en esa época y creo que Ujú, fue como un sí. parteaguas también. Es muy famoso. Sí. Y como para darles un poquito de contexto, este caso no nada más fue como un simple avistamiento o algo por el estilo de una persona, sino que fue uno de los primeros casos que se registraron que tuvo muchos testigos en simultáneo y muchos testigos en diferentes áreas. Antes de este avistamiento, que fue el 26 de septiembre, Ujú. hubo reportes, yo esto lo voy a decir al final, pero hubo reportes de que esto mismo que vamos a ver, no les voy a adelantar, se vio días antes y un día después. Entonces eso también Ok. se agrega a los datos de toda la gente que vio y que presenció. De hecho es hasta como algo muy hostil de primera instancia, pero que al final te deja pensando. Pero bueno, este es el caso de Voronezh. Meramente estaban unos niños jugando en un parque tradicional, no estaban ni en un medio del bosque ni nada por el Creo estilo. que es como una plaza, ¿no? Era una plaza, ajá. Un campo, o sea, lo mencionaban como tipo Sí. parque, plaza, parco. Ok. Pero era algo muy, 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 muy normal. Les digo que eran como las 6:30, 7:30. Y de repente los niños jugando ven a lo lejos como un esplendor de color rosa, o sea, pero todavía se veía muy, muy, muy lejano. Ok. Y este esplendor pues no hacía como que por irse ni nada, sino que al contrario, se iba acercando hacia donde estaban ellos. Conforme se iba acercando, el esplendor rosa se convertía como en un color rojo fuerte, Ajá. hasta que eventualmente ese resplandor pues se acercó y ya estaba casi que con ellos. De hecho, mencionan que este resplandor iba como bajando
hasta que se dieron cuenta y vieron de frente lo que era un platillo en forma circular. Ajá. O sea, aquí no hubo un tipo de intento de evasión o algo por el estilo. O sea, fue muy directo con Ajá. los niños. Por lo general, también en otros casos se habla de que fue un avistamiento muy rápido o algo por el estilo. Acá mencionan que llegaron, se parquearon como si nada. Y que ahí... En el parque. Sí, en el parque. Se parquearon en el parque. Se parquearon en el parque. No, y aparte, o sea, ahí se quedaron. Vaya, duraron mucho tiempo ahí, al grado que llegó gente que estaba ahí alrededor. Ajá. De hecho, por eso es uno de los casos como con más... ¿Testigos? pero a la vez reportes, porque Ya. mucha gente lo vio. O sea, es Ajá. un caso del que se sigue hablando hoy en día. También hay que ver que en ese entonces la Unión Soviética, estaba en una etapa de que ya no había tanta censura. Entonces coincidió con un tema político en el que todo lo que tú reportaras o una noticia grande llegaba ahora sí que a todo el continente. Llegaba más rápido. Ajá. ¿No? Entonces fue como que un conjunto de factores que ayudaron a eso. Pero bueno, esto fue un poquito de contexto. Regresando al punto, pues al parecer estaban los niños jugando ahí. Y de repente, lo que mencionan es que de la nave se abre como un haz de luz. Ahorita lo pusiste. Y se menciona que bajan tres seres, los cuales medían entre 3 metros aproximadamente. Todo lo contrario al caso anterior. Sí. O sea, salieron 3 seres de la nave. Eran de 3 metros de altura, vestidos con trajes plateados, botas de color bronce y un disco en el pecho. Esto me recordó mucho a la caja que mencionabas. O sea, no tal cual así, sí, pero pues, traían un artefacto. Ajá. O sea, mencionaban que, por ejemplo, tenían el disco en el pecho y según los testigos, todos tenían 3 ojos. O sea, el tercer ojo se encontraba como en esta parte, como en triángulo, y era como la característica que ellos tenían. A la par de ellos se baja lo que para los testigos era como un robot. Ya. Ese robot al parecer tenía como movimientos de forma mecánica. Digo, al final un robot tal cual o como lo describen. Tenía como que movimientos torpes, entre comillas. Que si mal no recuerdo era como cuadrado, ¿no? ¿Algo así? Sí, no estoy seguro de la forma, o sea, pero era un robot. O sea, lo mencionan como un robot. De hecho, hay muchas imágenes en internet. Digo, por ahí si tienen oportunidad de checarlo, hay demasiada pues imágenes. O sea, tal cual. dibujos, ¿verdad? Sí. Representaciones artísticas. La foto en vivo, ¿no? Sí. Hay como representaciones, entonces viene como muy interesante. Lo que mencionan de este robot es que parecía que estaba como sacando muestras del suelo o de la zona. Ya. Que lo hilo con el comentario que hacías. A ver, ¿qué hacían estos güeyes ahí? ¿Cuál era la razón o el objetivo? Exacto, estos sí estaban como que aparentemente sacando muestras o algo por el estilo, lo cual creo que es muy normal en casos de encuentros cercanos del tercer tipo. El chiste es de que, como que en resumen, uno de los niños, bueno, ni tan niño, al parecer tenía 16 años, es lo que estiman, entró en pánico, o sea, se espantó cuando lo vio, entonces llamó la atención de los seres, pero también llamó la atención del robot. El robot mencionan que sacó una especie de pistola, vamos a llamarlo así, o de arma, que también lo mencionan como un cilindro de 50 centímetros, y ese cilindro sacó un haz de luz contra el niño de 16 años y lo desapareció. O sea, el niño de repente nadie lo vio. Sí, pero digo que es como algo hostil de primera instancia. Sí, de hecho, ese güey no se anduvo con... Ese güey no se anduvo con cosas. Sí. Luego fue como a atacar. Y ahorita al final les digo por qué entre comillas atacar. De hecho, va a venir como que el debate de eso. Sí. Pero bueno, aquí solamente confirmando, el tubo sí era unos 50 centímetros. Y cuando lo apuntó, pues desapareció el niño. Después, o sea, eso como que se quedaron en calma y después los seres desaparecieron. ¿Sí? O sea, como que todos se quedaron como, ¿qué pasó? Se perdió el niño y se perdió los seres. A los 5 minutos regresaron al punto donde estaban y ahora volvieron a apuntar a otro niño y también lo desaparecieron. La bestia. O sea, ahí en ese punto ya era como que una escena de pánico de toda la gente que estaba ahí. O sea, no era como que estuvieran tan tranquilos. El chiste es que un segundo niño desapareció. Ahí los seres, digamos que el ataque fue rápido y volvieron a desaparecer. Al cabo del tiempo, creo que pasaron como 20 minutos, pues los seres se fueron completamente. Y ya no y los seres no, pero los niños aparecieron como si nada.
Chinga. No aparecieron con lesiones ni nada por el estilo, simplemente aparecieron confundidos. Ujú. Y sí, o sea, como débiles, Ujú. pero estaban, así que, ¿cómo se dice? Ilesos en ese ok. aspecto. Por ejemplo, ajá. O sea, pero ellos, ¿qué dijeron? ¿Qué les pasó? O sea, Ah, porque a lo mejor no fue... Bueno, cuando me lo dijiste por primera vez, dije, ala, pues los desintegraron o qué. sí, Pero a lo mejor los transportaron a otro lado, ¿no? O sea, como que los... no lo sé porque, o sea, lo que se dice de la escena es que cuando desaparece el primer niño, los seres suben otra vez a la esfera o a la nave Ajá. y la nave sube y desaparece. Luego regresa otros 5 minutos después, Y viene por otro bajan niño. y vende por el otro niño y otra vez desaparece. Ahí fue como más inmediato. Ajá. Los niños al parecer, o sea, no se entrevistaron tal cual, solamente se les hicieron como preguntas de lo que había pasado. Ajá. Y los tres mantuvieron la misma versión, o sea, que no supieron qué pasó, o sea, para ellos fue como parpadear, o sea, ellos no sintieron que desaparecieron. ¿Me explico? Sin Ok. embargo, está la contraparte de los testigos que dicen que desaparecieron. Entonces, Ajá. quizás son como dos puntos de vista diferentes o dos perspectivas pues distintas al final. Qué raro. Que es como que lo raro de eso. Ahora, no nada más es la versión de los niños que estaban ahí, sino la versión también de adultos que estaban en ese entonces. Y todos coinciden. De hecho, se hizo un sondeo y bueno, no se entrevistó, pero la policía cuando llegó recopiló todos los hechos y todas las versiones coinciden. O sea, no hay nadie que se salga como del guión, por así decirlo. Sí. Y lo peor, te digo, o sea, no tuvieron daños cerebrales ni nada de eso, pero lo que sí es que los niños quedaron como con un trauma. O sea, los niños como por un mes no pudieron ir solos a ese lugar. Pues sí. Tenían miedo, ¿sabes? Sí. No como un niño que haya mentido, ¿sabes? Y te digo, es muy difícil que hayan mentido porque había más gente ahí. Posteriormente, esta noticia se hizo viral, como diríamos Hoy ahorita. en día. Fue un caso muy sonado, de hecho Sí. llegó hasta Estados Unidos. Sí, es muy famoso ese caso. No me hagas mucho caso, pero tengo entendido que Rusia en ese momento no se esmeró incluso tanto por hacerlo viral. O sea, como que la postura de Rusia era guardarlo, o sea, como si algo estuvieran escondiendo, como si no quisieran que Estados Unidos se metiera tanto. ¿Pero en qué época fue? ¿En el 70? No, fue el año, soy malísimo con las fechas, en el 89, o sea, no tiene tanto tampoco. No tiene tanto, no manches. Sí, o sea, fue poco, pero... Creo que ya había pasado la Guerra Fría. Sí. Te digo, o sea, como que en ese entonces estaban en una época de estar revelando todo y ya. Meramente es como que el caso en general, o sea, a los niños no les pasó nada fuera de lo común. Sí, un trauma normal, o sea, de miedo, ¿va? De que... Sí, pero sí fue un caso muy, muy sonado, del cual, bueno, yo no lo conocía. Yo lo conocía superficialmente. Sí. O sí llegué a escucharlo bien, pero pues hace mucho, ¿verdad? Ya no me acordaba de los detalles. No me acordaba de eso de que les dispararon. Sí, no. De hecho, o sea, lo que le decía a Beto es que siento que este caso tiene como un lore alrededor. En el sentido de... ¿Se acuerdan que al inicio les dije que hubo como avistamientos días antes y un día después? Hay diferentes entrevistas, incluso de reportajes, de niños de niños y un señor que reportaron haber visto algo similar por esas fechas. Que yo entiendo que sería como una perspectiva distinta o un caso muy, 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 muy similar. Pero ese es el caso de Voronezh. Les digo, las fotos, hay mucho material ilustrativo en lo que es internet y es un caso muy sonado. Que en lo personal pues yo no conocía del todo. Sí, igual te decía antes de la grabación que a veces pasa así en los casos, ¿no? De que hay como que ocurren ciertos eventos antes del caso principal. Sí. Y pues aquí parece que ocurrió algo similar. Correcto. Pero bueno, si te parece bien, voy a proceder al tercer caso. Muy bien. Y recordando el comentario que nos hizo Mercedes, que ella contó que vio una esfera en Chihuahua, en México, que esta esfera salió del agua. Estaban en una presa y la esfera salió del agua. Bueno, este caso también que les voy a contar también tiene que ver con el agua. Y este caso lo acabo de descubrir hace poco. Yo creo que este año. Ok. Y me gusta porque
es bastante realista. Ahorita vamos a ver por qué. En sí los sucesos ocurrieron en la década de los 50, Ok. pero el teniente coronel Richard French, quien es el testigo principal, lo dio a conocer en el 2013, el caso. O sea, mucho tiempo después. Ajá, si ocurrió en los 50, ya te has de imaginar que... Bueno, de hecho ya falleció. Falleció en el 2014, creo. Ok. Desafortunadamente, ¿va? Pero pues ya está bastante avanzado de edad. El teniente coronel Richard French era un oficial de la Fuerza Aérea estadounidense y en la década de los 50 fue jefe investigador de un proyecto que tal vez te suene, Ok. Proyecto Blue Book. Sí. Fue jefe investigador del proyecto Blue Book. No por encima de Joseph Allen Hynek, que era la mera Sí, pero entomatada de ahí, pero tampoco era ningún tonto. ajá, era de los rangos más chidos, ¿verdad? Sí. De los puestos. Y su trabajo era desmentir, o más bien mentir, Ok. los reportes de avistamientos ovnis con una explicación prosaica. Que eso era el proyecto Blue Book. O sea, Sí. era una cubierta. O sea, la gente se encargaba de buscar casos. O sea, la gente civil reportaba casos y Sí. los oficiales que trabajaban en el proyecto Blue Book se dedicaban a desmentirlos, a decirle a la gente, no era un ovni, fue una estrella fugaz, Sí. fue Fue gas de esto. pantano, no viste un alien, fue esto. Sí, que era el objetivo meramente de Ujú. eso. Y aparte, o sea, ellos sí investigaban de verdad los casos, recaudaban toda la información y se la quedaban ellos Ok. y ya después te decían, no, lo que viste fue esto, así como Tiene los una hombres de negros. explicación tal. Sí. De negros. De negros. Hay como dato curioso de una vez. Esto, ¿sabes? ¿A quién se lo escuché decir? A un güey importante, a un güey que, o sea, vaya señas, ¿va? Pero Sí, era sí, sí. un Buena exfuncionario, un exfuncionario. Él da o sea, ¿de dónde viene el mito de los hombres de negro? Que sí hay, pero no son como Los creemos, ¿va? pensamos. Cuando acababan de inventar el bombardero U-2, creo que U-2, Sí. un bombardero que era súper secreto cuando pues lo acaban de sacar, ¿va? Yo. No estaba pintado, ahorita es negro, Ok. pero en ese entonces pues era plateado, ¿va? sí, Era sí, metálico. nada de pintura. Entonces estaban haciendo los vuelos de prueba y esa madre tú lo ves de frente y es un ovni. Ok. O sea, si lo ves de frente es una nave. Sí. Y hacían los vuelos de prueba y la gente lo veía en el cielo y veían algo plateado y decían, Ya. esa madre es un ovni. Sí. Reportaban, hablaban a la policía, a la Fuerza Aérea, lo que quieras. Llegaba gente de la Fuerza Aérea que ya sabía que era esa madre, el bombardero. Les decían, ¿qué viste? No, pues vi esto y esto. Y ellos, igual como te digo, anotaban todo. Y y ellos les decían que no dijeran nada. Y que, o sea, lo mismo, no digan nada, pero acá más serio. Y les decían que les hacían creer, o sea, sin decirles, les hacían saber, ¿cómo te lo digo? Les implicaban de que se trataba de un ovni, de algo no humano, ¿verdad? Cuando ellos ya sabían todo el contexto. Ellos ya sabían que era un bombardero de súper secreto. Sí. Entonces por eso les decían, no digan nada, pero Sí, no, como dándoles a entender de que era algo ovni, para que no supieran que era un bombardero súper secreto. Claro. Y así los vatos recaudaban la información de lo que la gente iba a ver, porque también les interesaba cómo lo iban a ver los enemigos, ¿verdad? Claro. Ya. Uh-huh. O sea, entiendo. sin decirles que era un bombardero. Sí, pues al final era inteligencia de Era inteligencia, Estados Unidos. exactamente. Sí. Y ya después pues lo pintaron de negro y la chingada. No. Pero de ahí salieron los hombres de negro. Que los hombres de negro reales, los que nosotros imaginamos, sabemos, los que nosotros tenemos en mente, no andan de negro. Sí. O sea, son civiles, normales. Andan de civil y nomás te balacean las llantas o van a tu casa y te amenazan o te ofrecen una lana porque no digas nada de lo que viste. Esos son los hombres de negro reales. Pero bueno, regresando a la anécdota de Richard French, les decía que él trabajó en el proyecto Blue Book y era el año de 1952
le llega la orden de sus superiores. O sea, el vato funcionaba así. Había un reporte de ovnis civil. O sea, Ok. algún civil hacía un reporte de ovnis y lo mandaban a él o a otro miembro algún miembro del Project Blue Book. Claro. Sí, lo asignaban, ¿no? Ajá, lo mandaban por decir, a ver, hablaron de aquí, ve a ver qué onda. Le hablan sus superiores y le dicen, hay un reporte ciudadano de que en Newfoundland, que es una isla al este de Canadá, en Newfoundland la gente está reportando que hay 2 objetos en el agua. Ve a ver qué pedo. Sí. Así va. Aparte me imagino que se han de sacar de pedo cuando no saben qué son. Sí. La manera en la que... Bueno, este vato lo cuenta. Yo Ajá. esto lo escuché de su boca. Sí, Ajá, en un video, obviamente. estaba ahí. La manera en que lo cuenta es como si los superiores, o sea, no le dieran importancia. Así como Ya. que los güeyes no esperaban que dimensionaron. fuera algo Real. importante, algo real. Pues ya va el teniente al muelle de Newfoundland. Sí. Llega al muelle, esto es en la costa de Saint John, así se llama la ciudad, porque Newfoundland es una isla, ¿va? Grande. Es la ciudad de Saint John. Y el muelle está repleto de gente mirando hacia el agua. Dices, había cerca de 100 personas. Sí. O sea, el muelle estaba así Lleno. lleno. Y entre ellos estaba la policía de ahí. Y todos están así como que apuntando, que no De sé que qué. tal. Y todos están viendo hacia el agua, ¿va? El teniente llega a la orilla del muelle y ve que a 6 metros de ahí, Sí. el agua está clara, cristalina prácticamente. Ve los 2 objetos. Dice, eran 2 objetos circulares, cada uno de aproximadamente 5 metros de diámetro y 1 metro de alto. O sea, 1 Estaban metro de pequeñitos, ¿no? grueso. Ajá, también eran pequeños. Y los 2 estaban separados por pocos centímetros uno del otro. Y los objetos no están en el fondo del mar, ni están flotando. Están en En punto medio. Están en un Sí. punto medio. Flotando, pero en un punto medio, abajo del agua. Y lo curioso es que el vato puede ver 2 grises. O sea, tal cual los describe. Eran 2 grises. Como pilotos. Dice que están en el agua. Ok. O sea, como que están haciéndole algo a los discos. Y dice en lo que los pudo observar, porque la mayoría del tiempo se la pasaban abajo, en la parte de abajo, y pues no los veía. Porque no. Ok. Pero dice que de repente veía que se cruzaban, o sea, Sí, cruzaban como que al cambiaban. otro, ajá, se movían de disco a disco, pero en el agua, o sea, por fuera. Los mecánicos. Ajá, dice el vato, yo estoy seguro de que los estaban arreglando, o sea, que Sí. le estaban haciendo algún tipo de reparación. Entonces, de hecho aquí tengo citado el comentario que hizo, un comentario textual. Dice, lo primero que vi fueron los ovnis y me pareció que le estaban haciendo algo a las naves. Realmente no podía decir qué porque ellos, los grises, estaban en la parte inferior de los objetos y no alcanzaba a ver, excepto cuando ocasionalmente se movían hacia el costado donde podía verlos. El agua estaba bastante clara y podía ver sin ningún problema. Ellos no estaban en el fondo, estaban como a la mitad, lo que te decía. Ya. Y él describe a los grises, dice que medían entre 60 centímetros y 90 centímetros. Igual o sea, como los del primer caso, ajá, ¿no? eran 1,30 m. cosillas, unos duendecillos así. Sí. Y dice color gris muy claro, o sea, el típico, así como el Jimmy, Sí. con brazos muy delgados, y ellos también eran muy delgados, y los brazos eran muy largos, y dice tenían 2 o 3 dedos. La parte superior de sus cabezas era mucho más ancha que la parte de la quijada. O sea, tal cual, ¿verdad? La típica cabeza en forma de gota, Sí. invertida. Sus ojos estaban muy inclinados, o sea, pues los ojos en diagonal, ¿va? Y no podía ver pupilas. Y dice él, se veían como los han mostrado en las películas siempre. Así dice el vato. Ok. El oficial vio que una de las naves se empieza a mover, se sube y dice, no sé cómo el vato calculó la velocidad, pero el vato da velocidades aproximadas. Dice, cuando subió a la superficie, lo hizo como a 160 kilómetros por hora. Él de hecho lo dice en millas, ¿va? Claro, claro. 160 kilómetros por hora y sale a la superficie. Y una vez que sale a la superficie, acelera
a 4.000 o 4.800 kilómetros por hora y desaparece en el horizonte. Y toda la banda, pues, Sí, impresionada. impresionados. 20 minutos después, regresa con la misma velocidad y se detiene y baja y dice, justo cuando va a tocar el agua, baja su velocidad otra vez como a 160 y se mete otra vez al agua y se pone al lado del disco que estaba ahí, se había quedado ahí. Ya quedó. Sí, sí. Algo así. Dice, y sumergiéndose otra vez, y de nuevo los dos seres se ponen a trabajar juntos. Luego dice, les tomó unos 20 minutos y luego las dos naves se fueron juntas. De nuevo, lentos salieron del agua e inmediatamente aceleraron a una muy alta velocidad. Sí. Creo que estaban reparando y probando que las reparaciones hubieran sido Funcionaban. adecuadas. Y así es como se fueron. Un cambio de aceite lo estaban haciendo. A lo mejor. Pues estos son los eventos que relató el mismo Richard French a Sí. sus 83 años, por cierto. Esto lo contó a sus 83 años. ¿Y en dónde lo contó? Lo contó durante una audiencia ciudadana sobre la desclasificación Ok. frente a 6 exmiembros del Congreso. Esto lo saqué de un video donde el vato está en el Congreso. ¿Un juramento? No sé la verdad porque nada más está el tramo Ok. de su anécdota. Y el vato está contando esto. Está interesante. Está o sea, no... interesante porque, pues, o sea, para empezar lo estamos viendo, bueno, en el video está él directamente contándolo, ¿verdad? Sí. Y el contexto en el que está en el Congreso, o sea, Sí, no. en un ambiente formal. Claro. No es una conferencia de ovnis, no. Es un ambiente. Ajá, es más político, ¿no? Y aparte, el peso de su Carrera. carrera. Es lo que te iba a decir. No está en una posición en donde vaya a afectar su reputación o lo Ajá. que ya ha construido. Con ese tipo de cosas. Sí. Además, pues ya está retirado, ¿verdad? Para Sí. ese entonces. Sí. No, pero digo, pues, al final, pues, imagínate todo lo que pasaste y como para venir y tirarlo a la basura por eso. Sí, ya sé. Pero me sorprende bastante, digo, fuera un poco del tema, pero me sorprende bastante como la tecnología, o sea, del sistema de aceleración y todo eso. Ujú. Y aparte, lo que me gusta mucho, pero esto creo que es una constante, me gusta cuando hay muchos testigos. Ajá. O sea, que es como de no Ya nada más lo tuvimos vio. 2 casos así. Sí, y son cosas que, digo, están en la red y están en todo eso, pero pues Sí. que dices tú, bueno, ¿cómo es posible desmentir todo esto si Ujú. no fue una ni dos? Fueron, en este caso creo que fueron 100 personas las que estaban ahí. Que igual los poderes que están, que se encargan de ofuscar o de entorpecer todo este proceso de desclasificación, o sea, Sí. los hombres de negro, por así decirlo, fácil te pueden amedrentar a 100 personas. Claro, O sea, sí. amenazar a 100 personas. Sí, no, o sea, O sea, hay todo un movimiento, una organización de un tema tan grande encargada como lo es eso. de tapar estas cosas. Pero bueno, aún con todo eso, sigue saliendo más información, lo cual es Ujú. positivo. Pero, bueno, llevamos, ¿qué? 55 minutos de Casi la hora, casi le casi la hora. pegamos. Bueno, fueron buenos 3 temas, la Ujú. verdad. Cortos, pero Directos. directos y concisos. Fueron 3 casos de encuentros cercanos del tercer tipo. Así es. Y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿no? Sí, por ahí vi que, digo, ya terminamos la historia que había contado Mercedes. Ujú. También un placer haberla contado. Gracias a toda la gente que está en vivo y que se Ujú. pasó por aquí. Pues bueno, la siguiente semana también esperen un live. A huevo. Si el clima nos lo permite. Sí, porque están Sí, de anunciadas repente lluvias truena para esta aquí. región. Pero bueno, también pueden encontrar toda la cronología de videos en YouTube. En nuestro canal de YouTube, ahí están todos los 79 ya con Correcto. episodios. Sí. Y pues bueno, una vez más, gracias por habernos acompañado y pues que pasen buenas noches. Muchas gracias. Y de hecho, ¿sabes qué? Decime. No sé cómo se detiene el live. Ya lo vi. Epa. Con esta nueva actualización de actualizó. TikTok. Aquí 7 horas, ¿no? Así que bueno, pues Bueno, pues no, get ready with me. tendremos que Jale. seguir el live porque no sé dónde apagarlo. Hablando. No, ya lo encontré. Pero Entonces, la quería tanto. nos vemos el próximo viernes. Bye, bye. Chao.